Ahí está. Bueno, estamos hoy con Mariana Chendo, licenciada en Filosofía, docente e investigadora, miembro en proyectos de investigación vinculados a la filosofía latinoamericana, autora de artículos en temáticas de filosofía política. Actualmente dirige la licenciatura en Ciencia de la Educación en la Universidad de El Salvador. También la doctora Ana María Zagari, doctora en Filosofía, profesora emérita de la Universidad de El Salvador, profesora invitada a universidades nacionales y extranjeras, investigadora en el área de la filosofía política contemporánea, directora de tesis de doctorado, miembro de la Asociación de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales, miembro de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria por el Poder Ejecutivo Nacional, autora de 42 artículos, 4 libros y coautora de Rodolfo Kusch, Esbozos Filosóficos Situados, que es el libro sobre el que nos vamos a hablar hoy, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a las dos por acompañarnos en este momento, ¿no? En este Zoom, para que podamos conversar sobre el libro y sobre Kusch. Gracias a vos por habernos invitado y por la convocatoria. Sí, no, lo primero que me surge es que es un libro que no se puede haber escrito si no estaban apasionadas con el contenido, con Kusch, ¿no? Con su filosofía, con sus trabajos. Y lo primero que quisiera preguntarle es, ¿qué fue lo que a ustedes las apasionó, las sedujo de entrada con el pensamiento de Kusch? No sé, Ana, si querés conversar. Me parece que esa cuestión de la seducción, que también hace pandan con un texto de Kusch, tiene que ver no solo con él, Rodolfo Kusch, sino con todo un movimiento que, aunque muy heterogéneo, tiene una cuestión en común, que es pensar América, pensar nuestra cultura, no solo desde una recepción de las grandes categorías, digamos, universales de la filosofía, sino en una especie de hacer una vuelta con ello, mirar, experimentar, estar en las diversas culturas que configuran América para desde allí aportar, como diría Tolstoy, a la cultura universal, ¿no? La Claro, aldea. claro. Y eso es un movimiento que se puede llamar filosofía de la liberación, filosofía descolonial, y bueno, Kusch es un antecedente en todo caso y un filósofo preponderante en esta perspectiva. Bien. Y Mariana, ¿cómo te llegó a vos? ¿Fue lo primero que te apasionó de Kusch? Bueno, es que en realidad la pasión un poco, en mi caso, es heredada, ¿no? Heredada, pues, digo, legada por Ana, porque en principio yo tomo contacto con la obra de Kusch en la Cátedra de Ana, y a partir de ahí formo parte de la primera investigación que dirige Ana. Creo que estamos hablando del año 2006, y que además recoge este libro, sobre todo la primera parte, incluso una especie de compendio conceptual de los conceptos de Kusch que hay en la primera parte del libro. Y lo que a mí me sigue pasando cuando leo a Kusch es que retorna la posibilidad de pensar como las sombras, ¿no? Bueno, Kusch utiliza algunas palabras: pensar la mezcla, lo mestizo, lo pardo, lo escuálido, pensar desde definiciones escuálidas. Y en ese sentido a mí me parece que el ejercicio, casi el ejercicio de la seducción de la barbarie, ¿no? Vos hablabas de la seducción, bueno, hay una serie de signos salvajes que aparecen en Kusch, mucho más que conceptos, signos salvajes,
que permiten poner en cuestión toda la filosofía europea de corte académico, analítico norteamericana, es decir, permiten poner en cuestión la estructura con la que pensamos la filosofía y la posibilidad de pensar filosóficamente de otra forma. Sí, realmente. Ahora, el trabajo es bellísimo, son 8 trabajos, ¿no? Con distintos coautores que han estado con el libro, pero Ana tiene un trabajo extra, ¿no es cierto?, que es coordinar estos trabajos. Entonces me pregunto, ¿cómo es esa tarea de coordinar un material tan variado en su perspectiva, pero muy valioso en su contenido? ¿Cómo es esto? Porque es como que dice que saber elegir es saber renunciar, ¿no? O sea, ¿qué elijo, a qué renuncio? ¿No? ¿Cómo fue ese Sí, trabajo, Ana? em, yo creo que a mí me lleva en la vida lo que los griegos llamaban entusiasmos, es Mm, decir, esa posibilidad de abrir a nuevas formas de estar, de pensar, de sentir, y la propuesta era no escribir yo un libro, sino con los jóvenes que conozco, que admiro y que están repartidos en la geografía argentina y en diversas instituciones, ver si es posible convocarlos, entusiasmarlos. Con Mariana es diferente porque el contacto es diferente, la cercanía, pero con los demás, bueno, con Federico Mitidieri, que también ha egresado de la Universidad del Salvador, que trabaja en el CONICET, con Rebeca Canclini siempre nos encontramos en algunas jornadas e intercambiamos comentarios, es muy entrañable. En Rosario me ha pasado que un amigo muy querido, Roy Williams, me acerca a quien escribe algo que es inédito sobre un folleto político que coordina Cuya hace mucho tiempo, y también con Javier Río, que trabaja en la Universidad de Burlingame. Somos cercanos por decisiones políticas y también de lecturas. Entonces, bueno, ¿cómo hacer para coordinar un libro? En principio, entusiasmarlos. Todos se entusiasmaron rápidamente, por suerte. Y bueno, cada uno, la idea era escribir una introducción, en eso con Mariana trabajamos bastante, y después que cada uno de nosotros escribiera eh, algo propio, digamos, ¿no? mm, El hilo conductor es Rodolfo Kusch, y cada uno desde una perspectiva. Y yo lo que digo en la contratapa del libro es que eh, antes de este libro no había esas distintas perspectivas posibles de abordaje de Kusch, y que bueno, esto es lo que es novedoso y valioso del claro, texto. sí. Ahora, los puntos de contacto de Kusch con el peronismo seguramente son varios, pero ¿cuáles son los más importantes? No sé, les pregunto a ambas, ¿no? ¿Cuáles consideran ustedes que son los puntos de contacto más importantes de la filosofía de Kusch con el peronismo? Bueno, eh, lo de Martín Lavela, que es el rosarino que trabaja estos folletos casi incunables, digamos, dan una primera pista. Yo creo que Kusch no era un peronista militante, pero también su cercanía con la gente de los jesuitas que se reunían en San Miguel, es decir, en la Universidad de El Salvador también, desde el padre Scanone, Enrique Dussel, Dina Picotti, Mario Casalla, todos muy allegados a una
a un compromiso con lo nacional y lo popular, para decirlo claramente, también es otra vía de acceso, digamos, a lo que llamamos el peronismo. No sé si él se hubiera definido como tal, pienso que sí, con algunos paréntesis, corchetes y llaves, pero legitima mucho esto el artículo de Martín, ¿no? Sí, después está el artículo este de Mariana, ¿no es cierto?, sobre el tema del hedor, ¿no? Que el peronismo es la dimensión política del hedor. Mariana, ¿usted me lo puede ampliar un poquito esto, este concepto? Sí, en realidad es uno de los puntos, sobre todo uno de los puntos clave en América Profunda, ¿no? Mm, Y ahí un poco lo que yo intento en el artículo es presentar cómo la percepción, por decirlo de algún modo, privilegiada en la historia de la filosofía es la vista, ¿no? Teoría de Orein viene de mirar, y cómo Kusch, para pensar el reverso de la filosofía oficial, lo que hace es privilegiar el hedor, que es el sentido más subestimado por toda la teoría filosófica clásica, desde Aristóteles hasta la modernidad, ¿no? Entonces recoge eso porque eso lo habilita a privilegiar la condición política, ¿no? Entonces me parece que un poco lo que yo intento en el artículo es mostrar las condiciones políticas del hedor, sobre todo contra la inmunización, el hedor vinculado a la contaminación, y la pulcra vista vinculada a los procesos de higienización, o de pulcritud, ¿no? Me parece que un poco para graficar la gravedad política de Ledor en Kusch, bueno, eso, la higienización contra la contaminación o la pulcritud o la identidad, o contra el mestizaje o el sí mismo contra el no mismo, ¿no? Ahí también está el tema de la negación. El Hedor me parece que va acompañado por la cuestión de la negación en Kusch. sí, sí, Complementando perdón, un sí, sí. poquito lo que dice Mariana, que tiene que ver con el olfato, como un sentido siempre relegado, subestimado, bastardeado, Kusch trabaja esta cuestión de el hedor, del olfato, de cómo en lo popular hay un arraigo respecto del olfato, ¿no? Olfateo que esto viene por aquí, por allí. Eh, También él recupera algo que no es precisamente primordial en la filosofía europea, que primordialmente trabajó con la visión, con la vista. Él también trabaja con la escucha, Mm, escuchar. Y en relación al peronismo, cada vez que Kusch pone en sus textos a los informantes, a Sebastiana o a alguno de ellos, siempre aparece en sus escuchas cómo ellos refieren a Perón y a Evita como protectores, digamos. Entonces también por ahí un peronismo absolutamente raigal en la escucha de sus informantes. sí. Ahora, en los años 70, o sea, digamos del 70 al 75, el peronismo ha tenido una gran efervescencia. Paralelamente, Kusch es miembro de la SADE y organiza una serie de encuentros y conferencias y demás en distintos puntos del país, donde uno de los temas principales era la cultura de frontera. Ese material se ha rescatado y esos años de ebullición del peronismo han influido en el pensamiento de Kusch en esos años. Yo creo que sí, y también creo que hay un gran trabajo que está haciendo la Universidad
nacional de 3 de febrero junto con la de Jujuy, que es precisamente la de rescatar y poner en dispositivos contemporáneos para que no se pierdan trabajos de Kusch que no son precisamente los más conocidos, y entre ellos seguramente están estas entrevistas, ¿no? Y la cuestión de la frontera es algo permanente en el pensamiento de Kusch, a tal punto que él transita la puna Bolivia-Argentina sin, con muchas viajes, idas y vueltas, y creo que también simbólicamente la categoría de frontera o el concepto de frontera posibilita cruces, mestizajes que él tiene muy presente. Así que hay que indagar por el lado de lo que están haciendo para rescatar todos sus textos estas dos universidades. Sí. Pensemos, perdón, que además Geocultura es del 76 y recoge, en realidad la mayoría de los textos de Kusch, que esto también es interesante, no están pensados a priori como una unidad, sino que en líneas generales recogen conferencias, recogen cuestiones más del orden de la oralidad, que es lo que hablamos el otro día con Ana y con Dani, recogen más cuestiones del orden de la oralidad, tienden a ser, ni siquiera diría yo ensayos, tienden a ser, y acá como género filosófico, que es el último texto de Kusch, tienden a ser esbozos. Y muchos, Geocultura puntualmente recoge una serie de conferencias, de textos, de proyectos que tenía Kusch para trabajar conceptualmente en diferentes zonas de la Argentina. O sea que ahí me parece que también está en ese desorden la ebullición, ¿no? de la que vos hablabas. Sí, y digo, de las distintas categorías que nos, de algún modo, inventó Kusch para repensarnos, la de la geocultura que mencionaba recién debe ser de las más importantes, ¿no? O es otra categoría más interesante para decir como fundacional de Kusch. Digamos, para mí es la más importante porque nos permite incluso salir de Kusch y trabajar con esa categoría, y además, digamos, la más madura, porque como decía Mariana, Geocultura del hombre americano es de sus últimas obras. Él muere en el 78, y sí, a mí me resulta muy estimulante, muy que da para pensar y da que pensar esa categoría de geocultura. No sé si Mariana está de acuerdo y los demás autores, porque cada uno, si vos Claro, recorriste, trabaja con diversas categorías claro. de Kusch, ¿no? A Mariana. mí, bueno, a mí particularmente tal vez la que más, no digo la más importante en la obra de Kusch, la que más me seduce es la de Ledor, y es la de la fagocitación, pero cuando uno va leyendo, me parece que lo que sucede es que cuando uno va leyendo, sobre todo, yo recomiendo para los que nunca leyeron a Kusch empezar con América Profunda, que es tal vez el texto más conocido de Kusch, y lo cierto es que cuando uno lo va leyendo, eh, la seducción por la barbarie lo va cooptando a uno en la lectura, y van apareciendo una serie de categorías, pero por otro lado, lo maravilloso de Kusch es que no es claro y distinto en las definiciones, ¿no? Esto que hablábamos antes de arrancar la grabación, lo que le llama definiciones cuálidas. Las definiciones que podemos dar son siempre escuálidas, el modo en el que podemos pensar o filosofar es siempre inacabado, tiene la forma del esbozo. Me parece que hay uno, digamos, se encuentra siempre fascinado a medida que va leyendo. Tal vez la más original sea Geocultura, la más original filosóficamente hablando sea Geocultura. Sí. Hay un concepto que quizás Kusch no, o sea, de seguro no lo conoció como lo conocemos nosotros hoy, que es el concepto de globalización, pero quizás de algún modo lo previó, me parece, puede ser.
No sé, yo retomando lo que dice Mariana, creo que en la categoría de fagocitación hay ese cruce que plantea Kush entre los universales, sean conceptos u objetos, y la posibilidad de apropiación geocultural de esos universales que por supuesto transforman, modifican, alienan, mestizan a lo que se supone que es el pensamiento más universal, puro y filosófico, ¿no? Entonces, él no conoció la globalización, pero se las vio con estos especies de balances y desbalances, si se me permite el término, entre lo que se supone que es bueno, bello y verdadero y que hay que transmitir y enseñar de manera universal, y lo que los pueblos, nuestro pueblo, toma, resignifica y sin decir demasiado, fagocita y vuelve a poner en escena de otro modo. Claro, claro, Y sí. sí hay, me parece a mí, todo un trabajo respecto de los peligros de la homogeneización propios de la globalización, ¿no? Me parece que eso se encuentra y toda una crítica a las tecnologías. Me parece que ahí también hay que desandar un poco porque si bien no lo plantea, por supuesto, contra la globalización, creo que hay una serie de críticas a focos muy puntuales propios de la globalización. Claro, Claro, lo que se llama el pensamiento único, ¿no? Claro, exacto. Contra claro, eso escribió, batalló y sí. existenció y vivió. Mm. Sí, hay una palabra que aparece en distintos párrafos del libro, que es la palabra miedo, ¿no? El concepto de miedo. Y a mí me llamó la atención porque tuve la oportunidad de entrevistar a una dirigente de pueblos originarios y me dijo una vez que, eh, digamos, lo contrario del bien no es el mal, sino el miedo. Y digo, ¿tiene algo que ver el miedo que aparece tanto en este trabajo de Kush con este concepto? Como, digamos, lo contrario, como, o sea, lo que me decía es el miedo y no el mal, porque todo mal se genera por algún miedo que lo precede, ¿no? Yo creo que sí, es muy profundo lo que dice la compañera que entrevistaste. El miedo, dice Kush, a ser nosotros mismos, o el miedo de ser nosotros mismos, sobre todo en las culturas urbanas, en este Buenos Aires querido, que eh, es tan careta en muchos sentidos y que produce una especie de ocultación de cómo somos, cómo vivimos, cómo estamos, eh, y lo enmascara a estos valores universales, blanco, universitario. Eh, bueno, Mi hijo el doctor es uno de los textos interesantes para ver esta cuestión, ¿no? El querer llegar, el progreso, pero legítimo, la movilidad ascendente que el peronismo tiene siempre como una de sus banderas, pero en muchos casos en clases medias urbanas ocultando la proveniencia, el origen, la familia, la inmigración, etcétera, ¿no? El indio, pero el miedo ese también está alentado por los que detentan el poder, eh, creyendo que el negro es casi subhumano
y ejerciendo en consecuencia represiones, limitaciones. Hemos tenido una gobernadora y un presidente que han dicho ¿para qué más universidades? O ya sabemos que los pobres no ingresan a la universidad. Ese desprecio también infunde miedo en las clases populares. Yo, ¿sabés qué me quedé pensando? Sí. En esta oposición, ¿no? Que no se me hubiese ocurrido oponer en lugar del mal al bien, el miedo al bien, pero ciertamente es muy oportuno, Sí. creo, y es muy oportuno en Kush pensarlo de esa manera, ¿no? Porque para pensar la cuestión del miedo, sobre todo en América Profunda, el ejercicio que yo hice fue oponerlo, y que aparece en el texto, fue oponerlo al miedo en Robinson Crusoe, ¿no? Entonces, si uno piensa que en Kush el miedo se opone al bien, también esa dupla se opone a una dupla europeizante, donde el miedo en realidad se opone a los bienes, ¿no? Es el miedo a perder Tal los cual. bienes. Me parece que acá es más una dupla del orden de lo sacro, de lo fasto y lo nefasto, tal como aparece en Kush. Creo que es interesante pensarlo así, pensar en Kush la oposición, la dupla bien-miedo. Y para cerrar les pido conceptos sobre el ser y estar, ¿no? Que también es muy fuerte, ¿no? Porque yo recuerdo que más de una vez me ha pasado esto de decir estar siendo, o dice, por ejemplo, estoy siendo temeroso, pero es otro el concepto, ¿no? ¿Cómo nos quedan unos minutitos todavía? Pero ¿cómo redondeamos este concepto de ser y estar? Y redondear es como algo, como dejamos abierto en todo caso la posibilidad que nuestra propia lengua nos habilita, ¿no? Ser, estar. Y el estar siendo como ese movimiento propio de la existencia que muchas veces queda desdibujado porque quiero ser, esta cosa del querer ser alguien, dice Kush, cuando en realidad la existencia está más apegada a un estar comunitario, a un estar con el otro, con la otra, un estar cultural, desde donde surgen diversos seres y formas del ser. Por ahí me parece a mí que va la cosa. Sí, y permite además vincular con otra, que no trajimos todavía a colación, con otro concepto de Kush, que es el de suelo, ¿no? El estar tiene mucho más que ver con la tierra, con el suelo, con el espacio. Es decir, si una de las obras madre de la filosofía oficial es Ser y Tiempo, la de Kush sería estar y suelo, o algo, o estar y espacio, digamos, o estar y tierra. Bueno, muy bien, les agradezco muchísimo todo este tiempo y sobre todo les agradezco el libro porque realmente yo no tenía acercamiento a Kush y lo voy a leer, no sé, creo que mínimo 8 veces. Muchísimas Roberto, gracias. yo te agradezco enormemente el contacto, las preguntas, tu disponibilidad y la posibilidad de que ambas hayamos podido estar en este tiempo juntos con vos. No, Muchas gracias, gracias. gracias a ustedes.